como un secreto a voces de que todos toman cosas alternativas junto con la quimioterapia. Normalmente es algo que no tenga que afectar a la quimioterapia, pero eso no lo pueden saber los doctores porque la consecuencia sería que te den de baja. Eso es lo que le decían mis papás, de que cualquier otra cosa que no estuviera recetada por los médicos te daban de baja. Entonces era muy incómodo. Me sentía más mal por la quimioterapia que por la enfermedad. Entonces al empezar a tomar la espirulina, empecé a sentir que tenía más ganas de hacer cosas y sentía que mis ánimos estaban mejor. También sentía que me empezaba a salir más el cabello. También no me enfermaba tan fácil porque otra de las cosas principales es cuando tienes quimioterapias que te bajan las defensas. Hasta muchos fallecen, no por la leucemia, sino por otras enfermedades que les da. Una gripa se puede volver en pulmonía y puede ser muy peligroso para el niño. Mi nombre es Ulises García Hernández, tengo 26 años y soy escultor digital. A los 11 años me dio leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo por edad y por carga tumoral. La espirulina nosotros la conocemos originalmente como, su nombre es teocuitlatl, ¿sí? Posteriormente se abrevió y se le dice tecuitlatl, ¿sí? Pero teocuitlatl significa la energía o la esencia de la excreción del agua. Esta energía o esencia de la excreción del agua son estas cianobacterias que se reúnen en forma filamentosa y que aparentan ser algas. Bueno, en los tiempos de la conquista, todos los naturalistas que llegaron, digamos, con Hernán Cortés o con el mismo Cristóbal Colón, todos mencionan al tecuitlatl en sus crónicas. Hablan inclusive en algunos códices, como el Códice Florentino, hay varias imágenes de cómo se elaboraba la espirulina, y lo curioso es que aunque no tenían microscopios en esa época, muchas de los dibujos que se encuentran, dibujos rupestres antiguos, tienen formas espirales. Entonces, conforme llegaron los españoles y conforme fue avanzando la conquista, los tiempos de la colonia, fueron alimentos que por diferentes razones cayeron en desuso. Que con la espirulina, por ser un alimento lacustre, es decir, un alimento que provenía de los lagos, especialmente del lago de Texcoco, hubo toda una estrategia en la que poco a poco se fueron secando los lagos. Entonces esta es la razón por la que la espirulina se dejó de consumir. Fue hasta los años 60 cuando ocurre algo muy curioso en la historia de la espirulina, porque había una empresa que operaba en el lago de Texcoco, una empresa paraestatal llamada Sosa Texcoco, y empieza a ver que había como una lama de color verde que flotaba en el agua y que les estorbaba. Ellos se dedicaban a extraer la sosa cáustica del lago de Texcoco. Entonces llaman al Instituto Francés del Petróleo para decirles: señores, por favor, necesitamos alguna asesoría porque tenemos esta lama que no sabemos qué es y pues de alguna manera nos estorba, ¿no? Cuando mandan muestras de lo que crecía en Texcoco a Francia para que este instituto las investigue, coincide con una expedición que se estaba haciendo por científicos belgas y franceses en el norte de África, en el lago Chad. Ahí descubren la espirulina, que para los canembús le llamaban dihé, es el nombre africano. Se traen esta espirulina a Europa y la empiezan a analizar. Y justo es el mismo año en el que llegan las muestras de México. Y cuando analizan y se dan cuenta que es lo mismo y que se trata de espirulina, los franceses, los españoles, o sea, los europeos en sí, ahora nos vienen a decir a nosotros, los mexicanos, que éramos los que hace 500 años teníamos todo el conocimiento de las algas y los que las consumíamos, ahora ellos nos vienen a decir: fíjense que tienen en sus manos una microalga que es sumamente nutritiva y que deberían de aprovechar. A partir de ahí, Sosa Texcoco en los años 60 se dedica a desarrollar un proyecto que se va a llamar Espirulina de México para cultivar y cosechar la espirulina.
Y esa planta de Sosa Texcoco se vuelve la única producción industrial y la más grande del mundo para surtir de México a todo el mundo la espirulina. Durante alrededor de un poco más de una década, toda la espirulina del mundo venía de ahí. De hecho, todavía hoy no hay empresa, no hay granja de espirulina que supere las cantidades que producía Texcoco. En los años 80 privatizan esta empresa paraestatal. Al privatizarla, la empresa quiebra, cae en huelga. Esta huelga fue por intereses económicos y tenían que ver no con la espirulina, sino con la sosa cáustica. El caso es que la empresa quebró, se desmanteló y pues con eso también se perdió la espirulina como tal. Tenemos 10 superalimentos, de los cuales 4 son mexicanos. En estos 4 alimentos tenemos el nopal, tenemos el alga espirulina, tenemos la chía y tenemos el amaranto. El alga espirulina lo que más contiene es proteína de origen vegetal, por lo tanto no nos aportan grasas malas, que es el colesterol. Tiene de un 60 a un 70% de proteína. Tiene carbohidrato, tiene todos los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Tiene una fuente muy grande de todas las vitaminas, complejo B. La única carencia que tiene es la vitamina C. Es un alimento que puede tomar desde un niño, un adulto mayor, una mujer embarazada. Las dosis son diferentes dependiendo la edad. En un niño se dan 2.5 gramos, en un adulto se les maneja 5 gramos por día. Hay varios países que representan esta organización llamada INSAM en diferentes partes del mundo debido a la importancia de este superalimento considerado por la ONU desde 1974 como el alimento del futuro. Mira, nosotros trabajamos conjuntamente con médicos voluntarios de San Luis, Missouri, que vienen a hacer donaciones muy fuertes en estas comunidades que nosotros atendemos. Dan medicamentos y nosotros con la parte alternativa, que es salud preventiva con una buena alimentación, llevamos todo este conocimiento, sacamos estudios de ver las anemias que existen y a estos pacientes se les obsequia la espirulina y se les hace ver la importancia de una buena alimentación. Pues yo llegué aquí a los 2 años porque mis papás llegaron aquí y entonces me metieron al kinder y pues yo no sabía hablar español y la maestra del kinder pues me ayudó a salir adelante, y Elisa y la doctora. Ajá, Silvia sí la conozco, por ejemplo, ella estaba embarazada, pero estaba muy débil y que no comía tanto pues ella. Y tomó espirulina y pues así nació mejor su hijo, pues como que se recuperó. Me supo rara al principio, pero no me gustaba de hecho, pero ya después me empezó a gustar. Sí, me siento pues más fuerte, me ha crecido más el pelo. De hecho, de mis amigas, no sé, como que soy la más alta de ellas. Antiguamente se preparaba un alimento al cual nosotros le llamamos xiutlacuali, el alimento brillante, en el cual teníamos una base de maíz y también llevaba amaranto, espirulina y otras cosas más, y tan solo con 400 gramos de este alimento un guerrero podía vivir 20 días nada más agregándole agua a su dieta. Actualmente es muy conocida en la NASA porque se usa para misiones espaciales, ya que con poquito los astronautas están muy bien alimentados. Inclusive utilizan la fórmula que utilizaban los corredores del Painani, que eran superatletas, iban por el pescado a Veracruz y regresaban en súper buenas condiciones en 20 días. Y hoy en día han querido recobrar, digamos, la fuerza con estos alimentos que no solo aportan nutrientes esenciales para la salud del ser humano, sino se han encontrado propiedades terapéuticas. El alga espirulina, que en realidad es una cianobacteria, sobre todo para tener seguridad de que esa alga no era tóxica, fue cuando iniciamos los estudios por encargo de la Organización de las Naciones Unidas. Esos estudios fueron cortos, algunos, otros fueron a largo plazo, y se comprobó pues que realmente
no producía efectos tóxicos. Entonces, al no producir efectos tóxicos, continuamos nosotros después con los estudios farmacológicos. La espirulina se ha usado en muchos modelos animales, pero también se ha empleado en estudios ya piloto en humanos. Hay varios países que han hecho estudios, por ejemplo, con la diabetes mellitus, en la India, en la China, y hay grupos mexicanos que han estudiado a la espirulina ya en pacientes, por ejemplo, hipertensos o con hígado graso. Y en muchos de los estudios han demostrado varios beneficios a la salud. En el laboratorio somos varios profesores que trabajamos no solo la parte renal, sino la parte metabólica y la parte de enfermedades como el cáncer. Particularmente usamos dos modelos, el modelo de cáncer de mama y el modelo de cáncer hepático. Y pues tenemos resultados preliminares que aportan algo de información valiosa, de que se puede usar la espirulina para reducir el tamaño del tumor. En el 2003 empezamos a trabajar con humanos en una población abierta. Abierta quiere decir que hombres, mujeres, todas las edades, donde durante 6 semanas se les administró 4.5 gramos de espirulina. Se puede concluir que la espirulina es una excelente cianobacteria hepatoprotectora, disminuye los triacilgliceroles tanto hepáticos como plasmáticos, y finalmente en esos estudios también contundentemente se vio que es antioxidante y aumenta las lipoproteínas de alta densidad. Se hicieron en nuestro grupo de trabajo otros estudios con nadadores en colaboración con la Subdirección de Medicina del Deporte, y lo que se observó es que mejoró el perfil lipídico y también mejoró el rendimiento en los deportistas. Es tan versátil que la puedes llegar a encontrar en forma de mazapán. Pero si de plano no la consigues, la verdad es que la propuesta es que lo hagas en tu casa. Tú la puedes cultivar. Lo único que necesitas es una pecera y un termómetro, algún colador y sobre todo, ¿qué crees? Que hasta unos clavos oxidados, porque eso le va a aportar al alga espirulina minerales y además un ingrediente principal que puede ser tu propia orina. Al hacerlo de forma casera, tú vas a asegurar que es natural y sobre todo no vas a invertir mucho dinero. Uno de los lugares donde pueden tomar el taller es aquí en la Universidad Abrera. Mis alumnos no tienen conocimientos así científicos de cultivos. Son gente normal que por pláticas, por necesidades a veces de su mismo de salud, vienen y toman el taller. Aquí en la Ciudad de México tenemos un problema, los metales pesados. Pero si lo hacemos totalmente cerrado y con bastantes medidas para protegerlo de nuestro medio ambiente, sí se puede lograr. Las comunidades de los aztecas no existían casi enfermedades y todo era a raíz de una buena alimentación. Eso requiere de un cambio de actitud, de pensamiento, de sentimientos, ¿sí? Y dejar de pensar que el comer carne en volúmenes gigantes significa riqueza, porque es lo que nos han hecho pensar. Y comer pan en grandes cantidades, pasta en grandes cantidades, cereales, y ahora peor aún todos los productos industrializados que están enfermando a nuestra sociedad. Nosotros hace casi 30 años salimos públicamente y empezamos a difundir la dieta de la milpa en muchas formas y en muchas maneras. Por fortuna, recientemente la Secretaría de Salud sacó un libro que se llama justamente La dieta de la milpa. Entonces es bien importante que nosotros como seres humanos tratemos de tener una alimentación para seres humanos y no para que seamos productos de la esclavitud comercial que nos están queriendo hacer con todos los productos industrializados de cadena que conocemos, y ahora además con los productos modificados genéticamente. Pues en lugar de cuidar un proyecto tan noble como este que se tenía, que México era el líder a nivel mundial, un alimento tan amigable con el ambiente y por otro lado tan nutritivo, pues simplemente por intereses económicos que nada tenían que ver con la espirulina, México lo dejó ir. Pues ahora prácticamente el rescate para la espirulina del lago de Texcoco es prácticamente inviable, porque ahora sí ya el proyecto del aeropuerto
de hecho ya está y no hay quien lo pare desde que entró Peña Nieto a la presidencia. Entonces, pues no se hizo lo que nosotros pedíamos de declarar como una zona natural protegida al lago de Texcoco, y pues ahora más bien va a ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y va a ser mucho más grande de lo que Fox proyectaba, y por lo tanto pues con esto termina, digamos, una etapa muy importante de la historia de la espirulina, de este alimento en México.